Si hablamos de que se tiene que hacer por el bien común, pues en teoría todas las empresas tendrían que hacerlo, pero una de las cosas que los motiva es precisamente la normatividad que se los exime o que los obliga a hacerlo, pero además la reutilización de lo que puedan llegar a tener que les sea útil posteriormente, principalmente el agua. Eso también es un tema que vamos a revisar hoy en cuanto al tratamiento y el impacto que tiene si se recicla o no. Les comentaba ayer que pues los jales, colas, que jale viene de la palabra jali en arena y prácticamente es lo que ustedes ya no, van a utilizar en su proceso, que puede estar líquido o que puede estar húmedo en una mezcla entre sólido y líquido o completamente sólido, dependiendo del último proceso por el que pasaron. Si son las tortas de los filtros, que solamente son sólidos, pues entonces estamos hablando de partículas nada más en estado sólido, pero la mayoría se disponen por lo general con un porcentaje de humedad que hace que se dispongan al final en una especie de jales, como son los que vemos aquí. ¿Me ha brincado una? Por acá no. Aquí. La disposición más común, práctica coloco de voy a descargar todo en los ríos y corrientes y no me importa mucho si le afecta o no al ambiente. Si tratan las colas en gravimetría, si recuerdan, los espesadores también tienen esa función de que pueden, si llegan a tener agua, los hidrociclones también, si ustedes lo único que quieren es clarificar agua y quitarle partículas disueltas, ya sea de metal o cualquier otra partícula, lo que hacen es ponerlo en contracorriente para así recuperar los sólidos y esa agua la puedan volver a utilizar en el sistema. Eso es independiente incluso es independiente como tal al proceso. No todas las mineras, no porque sean mineras tienen hidrociclones. Ojalá en algunos semestres, ya que todo esto esté un poco más tranquilo, si un día visitan, por ejemplo, una planta de reducción directa, ahí es donde ya lo que separaron por separación magnética, las partículas las peletizan y luego las convierten en pellets pequeños que pueden reducir, es decir, retirar el oxígeno con gases. Entonces en esos procesos y en general en todos los procesos que estén envueltos el obtener metales, se utiliza muchísima agua. Es uno de los recursos naturales que más se utilizan y que más se contaminan con todo este tipo de empresas. Entonces, por ejemplo, en reducción directa se pueden tener espesadores y esa parte del proceso productivo, por ejemplo, de la fabricación de acero, pues no es precisamente minería, eso ya estamos en la parte donde estamos hablando de procesos pirometalúrgicos porque involucran calor. Y ahí lo que se hace con el agua que se utiliza, por ejemplo, para enfriar los reactores o que se utiliza para generar presión hidráulica, cosas así, pero que se contamina con los metálicos que tienen, por ejemplo, los pellets, toda esa agua se puede volver a meter al ciclo, pero tiene que pasar por un espesador en el cual recuperan, de hecho también les sirve, lo hacen para recuperar metálico, hierro que pueda tener el agua, y el agua la clarifican y la vuelven a meter al sistema para cualquiera que sea el fin que lo estaban utilizando. Muchas bombas, por ejemplo, en reducción directa se utiliza mucho toda esa presión, entonces hay muchos equipos donde se utiliza agua, pero también la calidad del agua puede afectar en el proceso como tal. Entonces, el tratamiento para limpiarlo, ya lo vimos de hecho en la parte de separación gravimétrica, porque es uno de los objetivos. El caso les comentaba ayer también del método de relleno, pues muchas minas lo que hacen es que colocan lo que tienen de colas y lo ponen de nuevo en la mina, si son minas subterráneas, por ejemplo, o en la parte donde hacen, en el caso de cielo abierto, donde pusieron dinamita y tumbaron ahí material, pues pueden rellenar. Si ya no van a utilizar eso y solamente para que tengan, digamos que, dónde colocarlo sin tenerlo que disponer de otra forma, lo pueden hacer así. Algo así como meter la basura abajo de la alfombra, ¿no? Mientras no se ve ahí cerca, lo puedo disponer en algún lugar para tenerlo ahí. No es el método más adecuado porque las arenas o lo que se genera de las colas, les decía también que la granulometría es muy diversa. Entonces, si ponen ahí partículas que estén muy finitas,
El problema posteriormente es que a lo mejor en alguna tumbadura o cuando estén haciendo voladuras, si mueven mucho la zona, digamos, pues se puede venir con todo y el relleno, ¿no? Entonces, no es la mejor opción en cuanto a estabilidad. La mayoría de los jales o de las colas se disponen en presas, que son las que revisamos el día de ayer. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Ninguna. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. ¿Fuerte y claro? Sí, todo Fuerte, bien. claro. Muy bien. Los jales, les decía que pueden ser húmedos o pueden secos. Pueden ser secos, los más comunes son los húmedos porque esos son los que nos ayudan a construir las presas. Los jales secos es fácil moverlos porque pues pueden usar un montacargas, pueden usar cualquier equipo que los transporte y los disponga y no es tan difícil de alguna manera porque incluso muchos jales secos hasta se pueden vender para la industria de la construcción. Hay algunos donde utilizan para la fabricación de cemento, por ejemplo, desechos de minería o partículas que tengan una característica cerámica, que tengan óxido de calcio, óxido de magnesio, cualquier otra cosa que ya la mina como tal diga, ya no lo ocupo, lo pueden vender para otro proceso. Y cuando es seco, pues lo pueden mover muy fácilmente. Aquí la cuestión es cuando todavía tiene hasta 75% de humedad, que se les consideran como jales húmedos o en medio acuoso, porque en eso sí se tiene que hacer una disposición como tal de los jales en presas, aguas arriba, aguas abajo, de línea central, o las que se construyen sin que sean un material extra. ¿Qué diferencia hay? Las que ven aquí, de métodos de aguas arriba, abajo y línea central, se utiliza el mismo jale para construirlas. Los otros, los de cortinas, utilizan otras cosas. En el caso de otras cosas refiriendo a otros materiales, como les decía, tepetate, utilizan otras rocas, pueden también, no mineral, porque no lo van a disponer para eso, pero cualquier material que utilicen para construcción, grava, por ejemplo, les ayuda a la estabilidad. Las presas de colas lo que buscan es hacer la disposición del material para también clarificar por sedimentación el agua que está aquí. O sea, colocan lo que sale húmedo con las partículas sólidas, digamos que ya son parte de sus desechos, pero como tienen agua, también por el principio solamente de decantación esperan a que las partículas se asienten y entonces el agua se pueda clarificar y volverla a utilizar en el sistema. Entonces la ventaja también no solamente es tener donde disponer de lo que ustedes ya no quieren, sino de ahí reciclar lo que se pueda. Y les comentaba ayer también que no, el hecho de que se construyan presas de jales va no solamente a la parte de que tienen que ver con qué van a hacer con sus desechos, sino que es parte del costo de una mina. No pueden hacer un estudio socioeconómico para ver si van a empezar a extraer material de una mina o no, sin antes considerar qué tanto pueden estar generando de residuos y dónde lo van a colocar. Si no toman en cuenta esta parte, puede llegar a ser el caso de que no tengan absolutamente dónde, o que incluso tengan, por ejemplo, comunidades cerca o tengan una zona acuífera, tengan un lago muy cerca, y las implicaciones ambientales son todavía peor, porque si no están pensando en dónde lo van a poner, no pueden estar moviendo, por ejemplo, jales acuosos de un lado a otro, ¿no? Entonces es bien importante que la empresa considera en los costos de producción esto para que también sea lo más económico posible. Porque se utilizan presas de colas en lugar, por ejemplo, de construir una presa ya con un sistema bien cimentado, que son más baratas. Entonces el costo que se consideran es alto a largo plazo si no se hace una planeación adecuada. De hecho, si la empresa cae en bancarrota, el gobierno tiene que ahora ver qué hace con este material, porque al final tiene efectos ambientales y no es como que no es como la basura de, bueno, a ver ahora quién lo llevo al botadero y ver quién se hace cargo de esto. Eso es un monitoreo que se tiene que estar llevando a cabo de cómo está, de qué tanto se está generando y si tiene o no afectaciones, y eso se hace también a través de los muestreos, como veían en la mañana en el webinar,
que tienen, así como en lo que se produce y en lo que obtienen ustedes con su concentrado, también se tienen que estar haciendo monitoreos o muestreos en los jales para conocer la ley, por ejemplo, de lo que esté ahí, qué composición tiene, el pH del agua, si son incluso algunos que tengan ácidos, analizar también la composición que tienen y sobre todo para conocer si no están a lo mejor desechando aquí material que puedan llegar a utilizar también y que tenga una ley suficiente como para que lo reciclan, ¿no? En las presas de colas aguas arriba, empiezan de un dique y de aquí hacen la construcción de una presa. Imagínense, la mayoría de estos tienen el nombre de presa porque en realidad sí lo son, tienen una forma cóncava, digamos que no son, decía ayer Jenny, es como una alberca, pero no es que tenga directamente delimitada en línea recta sus colindancias, ¿no? O sea, lo que lo conforma, sino por la forma en la que se va acumulando el material, tiende a ser inclinado y a tener la forma como se ve aquí en la fotografía. O sea, esta forma, en el caso de las de aguas arriba, lo que hacen es que se forma de un montoncito o dique principal y de ahí empiezan a colocar todo lo que viene de los filtrociclones o de los espesadores. Y aquí se construye, pero se llama como aguas arriba, porque técnicamente van como de abajo hacia arriba. Ponen la base y empiezan a acumular el material. Solo material de jales, ¿no? Lama, lo que tiene partículas muy finas y tiene humedad, y ya aquí se va acumulando lo que se refiere estrictamente a la parte de agua y lo que se ayuda de alguna manera a clarificar solamente por la sedimentación. En las de presas de jales o colas abajo es todo lo contrario. Aquí empiezan de un dique y empiezan a construir hacia abajo. Pueden aquí tener incluso una pared de contención de otro tipo de granulometría de los mismos jales, pero aquí una de las cosas es que tienen que colocarlo de forma que también se dé la formación de la presa, y aquí es como conforme van haciéndose más hacia la parte donde está el agua, pues más húmedo es lo que se va colocando, ¿no? Por eso se refiere en esta parte a la lama, porque si ven la lama, por lo general es una mezcla, no, digamos que este intermedio no está ni muy húmeda, pero ni completamente seca. Entonces digamos que la transición entre la granulometría de lo que colocan aquí y lo que ya se va sedimentando y va dejando libre el agua para su reciclo. ¿Qué diferencias hay entre aguas arriba y aguas abajo? Esta tiende a ser más utilizada porque tiene mayor estabilidad, pero requieren mucho más arena para poderla construir y hacer toda esta base, a diferencia de la otra. Entonces, tiene sus ventajas en cuanto que ambas se consideran baratas en cuanto a su construcción, porque no requieren otro material más que lo que se dispone, pero sí tienen sus limitaciones en cuanto a la estructura. Y eso se refiere precisamente al otro tipo. Un intermedio entre aguas arriba y aguas abajo es línea central. Aquí el dique lo colocan en una línea y ahí va creciendo, pero en línea recta hacia arriba. Y ahí lo que hacen es forman igual la presa, pero aquí ya no tiene como esa forma inclinada como veíamos en las otras. Esto depende también mucho del tipo de jales que se vayan colocando, pero ayuda a que no sea, digamos que se considera que es un poco más, en términos de estructurales, es un poco más estable, requiere menos material para su relleno y ayuda a que siga haciendo la misma función, ¿no? De tratar de separar ya como en la última etapa el agua de las partículas, pero sigue siendo una presa construida completamente de colas o de jales. Y una modificación que se tiene que hacer es construir como tal la presa, pero ya aportando material extra. O sea, en este caso, por ejemplo, esta que es cortina impermeable, tiene filtros de grava y arena. Pueden seguir, obviamente siguen utilizando para la construcción también lo que son los jales, pero aquí ya colocan otro tipo de material extra para darle más estabilidad y hacerlo más robusto.
De esta manera no dependen de la granulometría de lo que ustedes están colocando y no hay problemas en caso, por ejemplo, se encuentra en una zona sísmica, que se vaya a presentar movimientos tectónicos que les vayan a derrumbar su presa o problemas, por ejemplo, como contaminación con los mantos acuíferos, porque al final, cuando son presas de jales, no están utilizando una base. Lo mismo que se coloca de los jales es lo que lo conforma. Entonces, si estos jales tienen interacción con los mantos freáticos que están aquí o tienen interacción con cualquier otro elemento del medio ambiente, puede haber contaminación e incluso en algunas zonas donde hay mucho viento hasta polución, porque así, recuerden que aquí sigue siendo una mezcla entre lo que tienen de sólido con líquido, ¿no? Entonces, lo ideal es que construyan ese tipo de presas que tengan si ven aquí, incluso en las fotografías como tal, se ve otro tipo de material, ¿no? El que se utiliza para construirlo. Les sirve porque pueden hacerlo, ya esto se parece, es lo más cercano a una presa de agua, no presas de jales como tal. Pero, así como se imaginan, es mucho más complicado y es mucho más caro tener este tipo de presas, porque la construcción no es tan rápida como las presas de jales, requiere una inversión inicial, porque van a estar utilizando material que no tienen ahí para hacerlo. Entonces, muchas de las empresas tienen solamente el caso, por ejemplo, de presas, porque la norma, ya les va a tocar leerla porque es una de las tareas, la norma les pide que sea una presa, pero no les dice qué tipo sea o si tiene que ser una en particular. Al final, ellos eligen la que crean más conveniente para el tipo de desechos que tienen, pero ya incluir depósitos como estos, con cortinas o con bases permeables, otro tipo, ya va más relacionado con lo que quiere hacer la empresa o con qué más. Si ustedes fueran los dueños de la empresa, el CEO, ¿qué pondrían? ¿Una de jales o una como están las fotos? Pues la que me deje mayor ganancia, ¿no? Sí, la que a largo plazo. Recuerden que estas presas no son por un año o 5, son por, no sé, de lo que tenga la mina de tiempo, ¿no? Pueden haber minas que calculen hasta 50, 80 años de explotación. Entonces, lo importante aquí es que a largo plazo consideren si vale la pena mejor invertirle en algo de este tipo. Ahora, también esto está muy relacionado. Otra de las tareas que les comentaba, que ahorita les voy a pasar una lista para que vean más o menos. Una de las quejas más comunes en la gente que está cerca de lugares donde hay actividad minera son precisamente la contaminación que se genera cuando no se dispone bien de los residuos. Entonces, bueno, antes de pasar a ese tema, así como comparativo, pues pueden ver que las cortinas con jales lo que tienen de beneficios que son mucho más baratas. Son como la opción china, ¿no? La opción de Wish. Las cortinas de materiales de banco, pues tienen estabilidad, están muy estudiados, tienen la forma de controlar desde la construcción cómo quieren que se encuentre. Hay mucho control en las propiedades físicas de los materiales que utilizan porque pueden poner el que ustedes consideren que es el que mejor les ayuda a la estabilidad. Hay control en la construcción, hay mucha resistencia, no tienen problemas de tormenta, sismos, un huracán. Tienen menos riesgos como fenómenos de asentamientos, licuefacción, que de repente estén perdiendo material del que tengan ahí, o para el control como tal de lo que tienen, las cortinas de materiales de banco se recomiendan como la mejor opción para y de hecho para que empiecen a sustituir una presa de jales, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Si ven, antes de pasar a esto, les puedo mostrar, por ejemplo, todas estas normas, y solamente son algunas, porque todavía ahí faltan dos, una de desechos de minería, me parece. Todas estas normas son las que se supone que las empresas dedicadas a la explotación minera deberían seguir. Deberían seguir la norma 120,
del 2011 que establece las especificaciones para la protección ambiental de las actividades en explotación minera directa, la que tienen de tarea, la 141, donde se habla exclusivamente de los jales y cómo disponer de ellos, e incluso la posoperación de las presas de jales. La 147, que está combinada con otra y establece criterios para concentraciones de remediación de suelos contaminados con arsénico o cualquier otro metal, como ven, todos pesados, que se generan obviamente de la actividad minera. La 155 para requisitos ambientales para la lixiviación de minerales de oro y plata. Que de hecho nadie me mencionó los trabajos de estas normas, y las 157 elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros y de protección ambiental en sistemas de lixiviación de cobre. O sea, solo estas son algunas de las normas que tienen que seguir las empresas. ¿Ustedes creen que las sigan todas? Las empresas. No, de hecho, Grupo México es de los que estuve leyendo ayer que más infringen estas reglas para pues reducir costos en todo el sistema operativo que realizan. Sí, a mí se me hizo como muy exagerado, pero ahora que hagan la investigación lo pueden incluir en el trabajo. Se dice que alrededor del 65% de las minas que están en México no cumplen con todas estas normas. O sea, para empezar, si lo notan, son normas, a mí por la fecha se me hacen desactualizadas en el aspecto de que también se supone que los procesos están implementando otro tipo de cosas, porque si van a cualquier empresa les dicen que están con la norma ISO 9001-2015 y que hacen otro tipo de cambios. Entonces, una de las cosas que se piden es que las normas estén actualizadas, pero el problema es que la minería, si recuerdan, lo platicábamos la semana pasada, en toda Latinoamérica es una de las actividades más extendidas, pero también son de las condiciones en las que más se deteriora el ambiente y desgraciadamente menos se cumplen lo que están pidiendo. Como dice Fer, Grupo México, bueno, precisamente ahora les voy a enseñar esa parte en cuanto a ellos. El agua es ahí sí ven el mapa, ¿verdad? Más o menos. Sí. Sí se ve. Se actualiza. Este mapa es de las concesiones de agua para las mineras en México nada más. Grupo México efectivamente es el que tiene más concesiones. Después le sigue Goldcorp, que grupo minero que por su nombre, me imagino, se dedican precisamente al oro. ArcelorMittal, Primero Mining, Pondercel, ese sí nunca lo había escuchado, Altos Hornos, Ternium, Cemex, Minera Frisco, Mexichem, Tubos de Acero de México, TAMSA, Consorcio Minero, Florentino. Bueno, aquí vienen un montón. Y de hecho, si ven, son bastantes. Ahí ya la que ustedes quieran, la pueden buscar y ver si efectivamente tienen quejas en cuanto a la disposición que tienen de los residuos, o si están contaminando en alguna parte donde tengan instalaciones. Así, a grosso modo, adivinen cuál es la que tiene más quejas. Grupo México. Ayer estuve leyendo que tenía algo así como 120 incumplimientos de la ley o algo así, y que tenía como que todas esas 120 quejas, la más grande era la de Sonora, y que se considera como que la más grande del país, desastre natural que ocasionó a causa de, creo que un método de lixiviación. Sí, son las que tienen mucho más instalaciones mineras en México, pero no solamente, una de las cosas importantes es que no solamente generan mucha contaminación con sus actividades por el simple hecho de los desechos que se generan, sino tienen la mayor concesión de agua. Todo se los voy a mandar porque es mucha información y también les puede ayudar para su trabajo. En cuanto a las concesiones de agua, el recurso natural que más se utiliza para realizar cualquier operación minera es el agua. El problema es que es la forma en la que las empresas
utilizan medios para reciclar esta agua y que no tengan que estar utilizando agua de otras cuencas, sobre todo agua dulce que se tiene que utilizar con otros fines, ¿no? Sobre todo el uso humano. Entonces, uno de los problemas importantes es precisamente que las minas son las que más consumen agua y son las que tienen que implementar estas cosas para que no haya problemas posteriormente. Sí se hace un estricto control sobre qué tanta agua consumen y qué tanta reciclan, no. Esa es una de las limitantes y no es una situación mexicana. Aunque suene como a problema tercermundista, la mayoría de las minas que operan, hablamos del mundo, conceden muy poca información de sus procesos, de sus métodos de recuperación, cosas por el estilo, porque algunos lo consideran como secreto industrial por alguna manera, pero el problema es que como este tipo de actividades dejan bastante dinero, el control sobre la información de cómo lo hacen, qué tanta agua utilizan, qué tan bien o qué tan mal disponen de sus desechos es muy poco. Entonces la gente se da cuenta de que si no están haciendo bien los procesos hasta que viene una queja o que alguien o empiezan a presentar problemas. Y esto ocurre principalmente porque en cuanto a los problemas ambientales, una de las cosas es que hay zonas donde la gente empieza a presentar, por ejemplo, problemas de cáncer. Eso es cuando empiezas a notar que hay influencia de una empresa y ya no llámale minera, sino incluso de otro tipo, de otro proceso más adelante. Cuando empiezan a presentarse problemas en una zona en particular, problemas relacionados, por ejemplo, a metales pesados que se empiezan a consumir. Entonces, eso lo relaciona con la actividad industrial que pueda estar cerca. Y es como muchas de las quejas empiezan a levantarse, ¿no? De, bueno, vimos un patrón inusual y resulta que vivimos muy cerca de una mina, o vivimos muy cerca de una planta que se dedica a la concentración de algún tipo, ¿no? Y eso es como una forma indirecta de darse cuenta si están disponiendo bien de sus desechos o no. Pero desgraciadamente esta parte, aunque suena aburrida y es como mucho de normas y de que sí que tienen que hacer y que no, es importante porque el objetivo al final de que se sigan esas normas, más allá de que no las clausuren, es que el riesgo que tengan, la mancha que tengan de sus actividades en donde están, sea la menor para la gente que está alrededor, ¿no? Porque sí están bien, que generen mucho dinero, pero también se están acabando muchas cosas y están contaminando de forma que ya puede llegar a ser irreparable. Entonces les voy a pasar ahorita en WhatsApp esta liga, porque aquí viene más información. Precisamente una de las cosas de las que habla es una investigación que hace esto se concentra un poco más en cuanto a la disposición de agua, ¿no? Pero habla que es muy poca la información que se dispone para hacer estudios donde vean efectivamente el efecto que tiene la forma en la que disponen o reciclan el agua, por ejemplo, las empresas, y cómo sí es un tema muy importante que se tiene que estar investigando, ¿no? Chicos, ¿alguna duda? No. ¿No? ¿Todo claro como el No. agua? Sí. Bueno, Algo así. ¿manda? Algo así, digo. Algo así. Esto complementa un poco lo que veíamos casi al último de lixiviación, ¿no? Ahí estaba muy concentrada la lixiviación, pero esto ya es como más relacionado en general a los procesos. Sí se habla más de lixiviación porque también ahí ya estamos hablando de metales pesados, de ácidos que pueden estar afectando, a lo mejor a concentración gravimétrica, que lo que puede hacer es que no realices bien la separación y que puedas tener agua todavía con partículas que puedan contaminar. Les decía ayer, no podemos negar la realidad, todos los procesos de minería, desde la extracción, son procesos sucios, porque están involucrados metales que si están en nuestra comida o están en el agua nos hacen daño. Sin embargo, también algo importante que ustedes van a hacer en unos años cuando lleguen a trabajar en estas áreas es también ver la forma en que ese tipo de procesos sean más autosustentables, que no dependan mucho de que, bueno, tengo que cumplir la norma, ¿no? Sino que también
El hecho de que reciclen, por ejemplo, el agua, vean la forma más efectiva de hacer separación, les ayuda a que pues hay más dinero y menos contaminación en lo que están haciendo. Hay los riesgos en general de incumplir con los, nada más en la parte de depósitos de jales, están en que, para empezar, incumples con las regulaciones que te pidan en cuanto a medio ambiente, salud y seguridad. Entonces no estás haciendo la recolección o la asignación de tus residuos adecuada, ¿no? La que más le importa a las empresas es que el riesgo está relacionado con su reputación. Como decía ahorita Fer, si piensas en Grupo México, la mayoría de la gente dice, bueno, pienso en contaminación, no pienso en que qué padre pagan un buen o cosas así. El problema es la opinión pública y que se queda, o siempre nos acordamos de todas las cosas malas y no de todas las cosas buenas, y en realidad pues también no disponer de los residuos de forma adecuada habla mucho de la responsabilidad que tienen, ¿no? Obviamente el impacto ambiental negativo a todo lo que está alrededor, el retraso en la obtención de permisos de construcción. Se supone que si ellos quisieran implementar, no implementar, sino empezar a construir otras plantas o sus operaciones, eso también se va a tomar en cuenta si están cumpliendo o no con las normas. El no estar consiguiendo las certificaciones, porque también eso es otra cosa, sino las certificaciones, si alguna vez han escuchado, por ejemplo, de ISO o de normas que tienen que cumplir en cuanto a calidad, ocurre lo mismo en cuanto a seguridad, higiene y medio ambiente. Tienen que estar bajo una norma, cumplirla y realizar auditorías continuas de si efectivamente siguen cumpliendo con lo que dicen que están haciendo en cuanto a seguridad, porque si no están certificadas las empresas, la gente no les va a comprar sus productos o no va a tener contratos con ellos, y eso implica pues, que no haya beneficio económico, ¿no? El riesgo de accidentes ambientales, les comentaba, si utilizan las presas de jales tradicionales, pues tienen mucho riesgo en cuanto al colapso y sobre todo la interrupción de procesos. Si se sigue al pie de la línea que cumplan o no, pues y llegan y de repente les hacen una auditoría y se dan cuenta que son puras mentiras las que dicen en los reportes de auditoría, pues ahí se puede suspender la operación, que puede ser el peor de los casos, pero que pueda pasar, ¿no? Entonces, ese es lo más importante en cuanto a los riesgos que se generan si no están disponiendo bien de sus residuos, hablando no solamente de contaminación, sino todo lo que involucra como tal el negocio, ¿no? De la minería. Chicos, entonces, si no hay dudas, voy a dejar de grabar.